Buenos días, profesora Jennifer. Mi nombre es Luis Miguel Serrano y junto con mi equipo representado por Santiago Arenas, Félix Adolfo, César Jiménez y mi persona, le presentamos nuestro trabajo final de optimización para la materia de Cálculo 1 de la Universidad Industrial de Santander. En este proyecto se busca diseñar y construir un recipiente cerrado que tenga la mayor capacidad posible utilizando exactamente 1500 centímetros cuadrados de material para su superficie. Pues en este problema surge una situación común en la ingeniería, donde es importante aprovechar los materiales de la manera más eficiente para reducir costos y maximizar resultados. El reto en sí consiste en encontrar qué forma geométrica permite obtener el mayor volumen sin exceder la cantidad de material disponible. Para resolver este problema analizamos diferentes sólidos geométricos y sus dimensiones mediante las herramientas de cálculo. A partir de las fórmulas de volumen y área superficial, se determinó que una función que representa el volumen del recipiente y una restricción correspondiente para el área total. Pues luego se determinarán los puntos críticos y se verificarán cuáles dimensiones producen el volumen máximo. Para empezar con las figuras y sus optimizaciones, vamos a empezar con la caja rectangular de base cuadrada con tapa. Primeramente vamos a tener en cuenta dos funciones. La función del volumen, que sabemos que es área de la base por la altura, y la función del área superficial total, teniendo en cuenta la restricción, que sería, como tenemos dos bases por la tapa, sería 2x al cuadrado más 4x por h, ya que es la suma del área de todos sus lados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que despejar h para empezar a derivar de una manera más sencilla, teniendo en cuenta que vamos a utilizar como máximo 1500 centímetros cuadrados de material. Y h queda 750 menos x al cuadrado sobre 2x. Teniendo el valor de h, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de volumen principal. Reemplazamos, cancelamos x y nos queda que ahora la fórmula de volumen es 375x menos x al cubo sobre 2. Listo, teniendo ahora el valor del volumen, lo que hacemos es sacar la derivada porque queremos encontrar los puntos críticos. Entonces, la derivada quedaría 375 menos 3x al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Encontrar el punto crítico. ¿Cómo encontramos el punto crítico? Igualando la primera derivada a 0. Y la primera derivada igualada a 0 nos da que x es igual a 5 raíz de 10. Recordando que el punto crítico que encontramos es 5 raíz de 10. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar si es un punto máximo o un punto mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando x en la segunda derivada. Al reemplazar x en la segunda derivada nos va a dar un valor negativo, lo que significa que esto es un máximo, ya que la gráfica es cóncava hacia abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Encontrar h reemplazando x. Entonces, reemplazamos x y x al cuadrado con el valor que encontramos y nos va a dar que h es 5 raíz de 10. ¿Qué significa? Que x es igual a h, que el valor del lado es igual al lado de la altura. Eso significa que la forma óptima que vamos a encontrar utilizando exactamente 1500 centímetros cuadrados de material va a ser un cubo perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encontrar el volumen máximo. Reemplazamos x al cuadrado por h, 5 raíz de 10 al cuadrado por 5 raíz de 10 y nos va a dar que el volumen máximo, la capacidad máxima de esta figura es 3952.85 centímetros cúbicos. Esa es la gráfica de la función volumen en función de x, acotada en el dominio que establecimos, que es 0 hasta 27,39. Y podemos ver que efectivamente en el punto máximo, que es 5 raíz de 10, llegamos al punto máximo que también establecimos en las fórmulas, que es 3952.85, lo cual podemos confirmar que el volumen máximo es correcto. Ahora vamos a iniciar con el desarrollo del modelo número 2. Aquí tenemos un cilindro circular recto con tapa. El volumen está dado por el área de la base, que es un cilindro, entonces sería pi por radio al cuadrado, por la altura. En este caso nosotros la denotamos como h. Y el área superficial total es igual a la suma de las áreas de las figuras que la componen. Tenemos dos bases circulares, que serían el fondo y la tapa, que sería 2pi por el radio. Y la superficie lateral, que sería la que rodea el círculo, que sería el perímetro, por la altura. En este caso sería 2pi por radio por h. Entonces vamos a hacer la ecuación para el área superficial total. Y esto lo vamos a igualar a 1500 centímetros cuadrados, que sería la restricción que nos plantea el problema. Y aquí debemos despejar la altura para que todo quede en función del radio. Y esta sería nuestra ecuación que nos dice la altura del cilindro en función de su radio. Esto lo vamos a aplicar ahora en la fórmula con la ecuación del volumen del cilindro para tenerla toda en función del radio. Y esta sería nuestra función para el volumen de este modelo en función del radio, 750R menos pi por R al cubo. Ahora debemos encontrar el dominio. Como nuestro problema es físico, sabemos que el radio y la altura deben ser mayores a 0 para que sean construibles. Pero como la altura está en función del radio, pues simplemente nos interesa el radio. Ahora, de aquí, de esta ecuación, podemos igualar a 0. Esto tiene que ser mayor a 0. Y despejamos el radio. Aquí tendríamos nuestra restricción. Esto nos dice que el radio debe ser menor a la raíz de 750 sobre pi, que eso es aproximadamente 15.45. Es decir, que el dominio de nuestra función para r sería que r debe estar entre 0 y 15.45 centímetros. Ahora debemos hacer la optimización. Para optimizar, vamos a utilizar la función del volumen en función del radio. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer derivando. Esta sería la derivada de nuestra función. Ahora, para poner el punto crítico, debemos igualarla a 0. Y aquí encontramos el punto crítico de nuestra función. Esto sería aproximadamente, equivale a 8.92 centímetros. Esto, como pueden ver, está dentro de nuestro dominio de la función, así que nos sirve. Ahora necesitamos saber si esto es un punto mínimo o un punto máximo. Para ello vamos a hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces derivamos acá. Esta sería la derivada de nuestra función. Ahora tenemos que evaluarla en nuestro punto crítico. Aquí ya directamente yo puedo saber que va a dar negativo. Entonces, por la prueba de la segunda derivada, como esta evaluado nuestro punto crítico, la segunda derivada es negativa, significa que la función es cóncava hacia abajo. Eso quiere decir que la función original evaluada en este punto crítico va a ser un máximo. Entonces, este es nuestro máximo. Ahora debemos buscar nuestras medidas. Ya sabemos que el radio debe ser de 8.92 centímetros. Pero nos falta la altura. Y la altura está en función del radio por la ecuación que tenemos aquí. Entonces, simplemente reemplazamos. Y esto nos daría, si lo metemos en la calculadora, 17.84. Aquí podemos notar que
la altura es el doble del radio, es decir, que nuestra altura es igual al diámetro de la circunferencia de la base. Bueno, ahora teniendo esto, simplemente vamos a ver si se cumple la restricción. Entonces tendríamos que el área superficial total es igual a 2pi 1499.8 centímetros cuadrados, que lo podemos aproximar a los 1500 centímetros cuadrados, que era nuestra restricción para el área superficial total. Ahora, ya cumplimos eso, ya tenemos las medidas óptimas para el radio y para la altura. Simplemente nos quedaría buscar el volumen máximo, ver cuál es el volumen máximo que encontramos en esta función. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente metiendo estas medidas en nuestra función del volumen. Y aquí tendríamos que el volumen máximo que podemos alcanzar con este modelo es de 4460.31 centímetros cúbicos. Aquí tenemos la gráfica de nuestro modelo, modelándola con la función del volumen. Ya tenemos con su respectivo dominio que hayamos entre 0 y 15,45. Entonces aquí ya tenemos cómo sube y alcanza su punto máximo, que efectivamente es el que lo llama aquí con R igual a 8.92 centímetros y que nos daría un volumen total de 4.460.31 centímetros cúbicos. Para finalizar con los modelos, tenemos este último modelo, el modelo de la esfera. El modelo de la esfera tiene un volumen descrito por el radio al cubo. Pero primero tenemos que despejar el radio porque para el área superficial total, que es la restricción, que eso vendría siendo el equivalente a lo que está allá. Ahora, esto da una aproximada de 10.93 centímetros. Ahora, este radio lo despejamos en la fórmula de volumen. Y nos queda que el volumen máximo es que la esfera tiene un volumen máximo de 5.462,7 centímetros cúbicos. Aquí tenemos la gráfica que describe este modelo. Como podemos ver, la gráfica está acotada desde el punto 0 hasta el infinito, ya que el volumen no puede ser negativo. Si, por ejemplo, tuviéramos un radio negativo, algo que no se podría tener, el volumen quedaría como un valor negativo y eso sería más imposible. Entonces, este modelo cumple con el teorema del valor isoperimétrico. Ahora vamos a realizar la comparación entre nuestros tres modelos, los cuales son el cubo, el cilindro y la esfera. En primer lugar, el cubo, ya calculamos que posee una dimensión principal de 15,81, una altura de 15,81, 5 raíz de 10 en ambos casos. La área superficial de todas estas tres es 1500 centímetros cuadrados. Por ende, reemplazando las dos primeras en la ecuación de volumen máximo nos da 3952,85 centímetros cúbicos. La relación óptima, para así decirlo, despejando h es igual a x por el cubo. La complejidad constitutiva de este es baja porque pues, es un cubo que tiene los lados iguales. Continuamos con el modelo número 2, el cilindro, el cual ya determinamos que la R es igual a 8.92, la H es igual a 17.84 y la área superficial, ya como dije, 1500 centímetros cuadrados. El volumen de este, reemplazando en la ecuación, es 4460,3 centímetros cúbicos. La relación óptima es de la altura es igual a 2 veces el radio y la complejidad constitutiva es media. Por último, para la esfera, como la dimensión principal podemos tomar 10,93. La altura no la posee porque solo hay una medida, la cual es el radio en este caso. La área superficial, como ya lo dije, 1500 centímetros cuadrados y el volumen máximo 5461,5 centímetros cúbicos. La relación óptima, como ya mencioné, solo hay una variable, por ende no se puede realizar relación óptima. Y la complejidad constructiva de esta es alta porque no se puede realizar de manera tan eficiente y tan fácil con los materiales que poseemos actualmente. Los tres modelos confirman el principio isoperimétrico. La esfera maximiza el volumen para cualquier área superficial fija, superando al cilindro en un 18,35% y al cubo en un 27,64%. Sin embargo, tras analizar la relación entre eficacia y viabilidad constructiva, el grupo seleccionó el cilindro como el modelo a construir físicamente. El cilindro alcanza un volumen de 4.460,3 centímetros cúbicos, equivalente a 81,65% a comparación del esférico. Por ende, el cilindro es el que vamos a construir, ya que este se puede construir de manera muy precisa. La primera conclusión es que la esfera es la forma óptima. Con 1500 centímetros de material, una esfera de radio aproximado 10,93 centímetros logra un volumen de aproximadamente 5.461,5 centímetros cúbicos, superando el cilindro y a la caja. La segunda conclusión es que el cilindro supera a la caja. Con las mismas restricciones, el cilindro alcanza un volumen aproximado de 4.460,3 centímetros cúbicos frente a 3.952,85 centímetros cúbicos de la caja. Esto demuestra que las formas con superficies curvas aprovechan mejor el material disponible que las formas cuadradas o rectangulares. Cuarto, el cálculo diferencial es la herramienta adecuada. El método de la derivada fue una herramienta fundamental para resolver este problema, ya que nos permitió encontrar de manera precisa las dimensiones que maximizaban el volumen en cada uno de los modelos. Esto más allá de una simple comparación numérica entre cada uno de los valores obtenidos. Existe un compromiso entre eficiencia volumétrica y complejidad constructiva. Aunque la esfera resultó ser la opción más eficiente en términos de volumen, también era la más compleja de construir con exactitud. Por esta razón, la elección final del modelo no se basó únicamente en la capacidad máxima, sino también en la viabilidad práctica de fabricación. Finalmente, se escogió la figura que ofrecía el mayor volumen posible y que, al mismo tiempo, permitía una construcción más precisa y realizable. En primer lugar, lo que se hizo fue recortar la base del cilindro. Recortamos 2 círculos porque el cilindro, pues arriba y abajo posee los círculos. Luego de eso se midió y se evaluó con los resultados hallados teóricamente para hallar la altura del cilindro para así maximizar su volumen. El proceso de construcción del cilindro fue algo tedioso, porque tuvimos algunos problemas pegando las partes que necesitábamos, pero al final del día lo logramos y disfrutamos mucho del proceso.